¿Los humanos somos buenos o malos? Esa es una pregunta que se ha planteado desde hace siglos y que sigue siendo tema de conversación hoy en día. Y como el arte imita a la vida y luego la vida se inspira en el arte y así sucesivamente en un ciclo sin fin, creí que sería interesante abordar este tema sobre la naturaleza humana a través de algunas películas y series. Mi nombre es Andrea Aleji, si te gusta este video dale like y para ver más contenido como este, suscríbete a mi canal en el que hablo sobre películas, series y telenovelas. Da clic en la campana para activar las notificaciones. Thomas Hobbes fue un filósofo inglés que tenía muy clara su postura con respecto a la verdadera naturaleza humana. Él, junto con Jean-Jacques Rousseau y John Locke, son considerados padres del contractualismo. Esta es una corriente que intenta explicar el modo en el que la sociedad y el Estado, o gobierno, por así decirlo, surgieron. Concretamente, estos tres personajes consideran que el origen de ambas entidades se da por un contrato social que las personas establecen con el fin de salvaguardar su bienestar a cambio de la restricción de ciertas libertades. Es decir, yo sociedad te pido a ti gobierno que me cuides y a cambio te prometo no hacer lo que se me dé la gana y seguir todas las reglas. Y aunque los tres coinciden en la existencia de ese contrato social, tienen visiones muy diferentes de la naturaleza humana y del modo en el que funciona la relación entre la sociedad y el Estado. Hobbes creía que los seres humanos nacemos malos, que en nuestro estado natural somos de lo peor. Así lo expresa en su libro de 1651 llamado Leviatán. En tal condición no hay lugar para la industria, porque su futuro es incierto, y en consecuencia no hay cultura en la tierra, no hay navegación, ni uso de las mercancías que pueden importarse por mar, ningún edificio cómodo, no hay instrumentos para mover y quitar cosas que requieren mucha fuerza, ningún conocimiento de la faz de la tierra, sin cuenta de tiempo, sin artes, sin letras, ninguna sociedad. Y que es lo peor de todo, miedo continuo y peligro de muerte violenta, y la vida del hombre solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. Hobbes postulaba que las personas, al darse cuenta de que su comportamiento solo puede resultar en caos, desgracia y muerte, deciden renunciar a su autonomía para entregarle toda su libertad a un gobierno que los regirá con puño de hierro y ante el cual serán sumisos con tal de ser salvados de su salvajismo nato. A esta figura gubernamental estricta y todopoderosa la llamó Leviatán, de ahí el título de su libro. Tengo mis problemas con esta postura. Y te explicaré por qué, con la ayuda de dos franquicias en las que se exploran las ideas de Hobbes. Por cierto, habrá algunos spoilers. Ya estás avisado. La Purga es una franquicia de películas de terror que comenzó en el 2013. La premisa es la siguiente. Estados Unidos es gobernado por los nuevos padres fundadores de América, un partido totalitario de ultraderecha con influencias religiosas. La política más notoria de los nuevos padres fundadores de América es la purga, una noche en la que, durante 12 horas, todo crimen es legal, incluido el homicidio. Luego haré un video hablando a detalle de las 5 películas y la serie de 2 temporadas que conforman la saga, porque el universo de la purga me parece muy interesante, con muchos detalles y temas de conversación que ponen sobre la mesa. Pero por ahora nos centraremos en el modo en el que esta franquicia examina el pensamiento filosófico de Hobbes. Para empezar, la razón por la que este partido político llegó al poder es porque Estados Unidos se encontraba en crisis. La economía estaba por los suelos, la violencia abundaba, así que la gente estaba totalmente descontenta. Y cuando los nuevos padres fundadores se presentaron ante la población con posturas extremas e ideas contundentes para hacer al país grandioso de nuevo, la oposición desapareció por completo. He mencionado antes que para Hobbes, la manera en que la sociedad puede terminar con el caos y la desgracia es entregando su libertad a un poder supremo y duro que sea capaz de evitar comportamientos violentos que afecten a las personas. Que un hombre esté dispuesto, cuando otros también lo estén, tan lejos como para la paz y la defensa de sí mismo él piense que es necesario, renunciar a este derecho a todas las cosas,
y estar conforme con tanta libertad contra otros hombres como permitiría a otros hombres contra sí mismo. En La Purga, los estadounidenses llegaron a tal punto de desesperación por las condiciones socioeconómicas en las que se hallaban, que le cedieron todo el poder a los nuevos padres fundadores de América, aun cuando eso significaba políticas tan extremas como estas 12 horas de crimen legal. Ahora, la justificación que el partido político utiliza para llevar a cabo la purga en sí también está totalmente inspirada en la visión que tiene Hobbes de la naturaleza humana. Son muchos los personajes que mencionan que la purga es una necesidad, puesto que permite que las personas se liberen de todo sentimiento negativo como odio, envidia o resentimiento. Y esto lleva a que, con solo 12 horas en las que los ciudadanos se permiten liberar a su bestia interior, viven los otros 364 días del año como mejores personas, honradas, responsables y que impulsan el progreso y bienestar de la sociedad. ¿No les recuerda a lo que Hobbes menciona sobre cómo nos comportamos sin supervisión? Miedo continuo y peligro de muerte violenta. Y la vida del hombre solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. Claro que en La Purga solo es el gobierno y aquellas personas que sí simpatizan con su régimen las que defienden esta noción de la naturaleza humana. Nuestros protagonistas, por lo general, son personajes que no participan en las 12 horas de crimen legal y o no creen en la purga. Y al contrario, hacen lo posible por cambiar las cosas, por ayudar a otras personas. Esto no es ninguna coincidencia. Las películas de la purga no son una apología a la violencia o a esta corriente filosófica de que la humanidad es mala por naturaleza. Es más bien una crítica a esto y a la manera en la que el sistema, manifestado aquí como el gobierno, acapara el poder para usarlo en beneficio de unos pocos. De hecho, a lo largo de la franquicia, se va revelando que la purga no es la respuesta a una supuesta necesidad humana básica, sino un instrumento político para reducir la población y deshacerse de las personas de escasos recursos, con el fin de ahorrar en programas de seguridad social cuyo financiamiento recae en el gobierno. Y esta solución, ideada por los nuevos padres fundadores de América, guarda similitudes con otra cosa que Hobbes mencionó en su libro Leviatán. Y cuando todo el mundo esté sobrecargado de habitantes, entonces el único remedio de todo es la guerra, que provee para cada hombre por victoria o por muerte. La purga se mantiene optimista. En cada entrada de la franquicia prevalece un mensaje final de esperanza y de que las cosas pueden mejorar. Como dije, los protagonistas son personas que desde un inicio protestan en contra de la purga o bien que la apoyan inicialmente, pero que van descubriendo poco a poco el engaño sobre el cual se estableció. Y quienes participan en las 12 horas de crimen legal son una minoría, que por lo general es privilegiada económicamente. La mayoría de la población solo desea sobrevivir la noche. Los nuevos padres fundadores de América incluso tienen que mandar elementos policiales o militares a aumentar el número de víctimas cada purga, para cumplir su objetivo real de eliminación del sector más pobre de la sociedad. Pasemos ahora a los Juegos del Hambre. Aunque sí haré referencia a la trilogía original de Katniss, que en cine se convirtió en tetralogía, casi todo el análisis sobre las ideas de Hobbes en esta franquicia las encontramos en la precuela protagonizada por el presidente Snow, Balada de pájaros, cantores y serpientes. Y de hecho, me apoyaré más del libro que de la película. La premisa de los Juegos del Hambre es que, tras un evento catastrófico que destruyó casi todo el mundo, Estados Unidos se ha convertido en Panem, una nación conformada por un Capitolio que es quien gobierna cruelmente a los distritos. Cada año, el Capitolio obliga a estos distritos a mandar a dos jóvenes, una mujer y un hombre, para que compitan a muerte hasta que solo quede un vencedor en un evento llamado los Juegos del Hambre. En la trilogía original, el presidente es Coriolanus Snow, y en Balada de pájaros, cantores y serpientes lo conocemos muchos años antes de ocupar ese puesto, cuando apenas empieza a involucrarse en la vida política de Panem durante su juventud, formando también su visión del mundo y la naturaleza humana. Snow personifica a varias corrientes filosóficas, incluido Maquiavelo, aunque ese podría ser tema para un video completo. Pero en Balada de pájaros, cantores y serpientes, sobre todo alude a las ideas de Thomas Hobbes. En primer lugar, Snow defiende la necesidad de un gobernante como lo es el Capitolio, tan estricto y totalitario como la figura descrita por Hobbes como el Leviatán.
porque sin este reinaría el caos. Ya sé que aquí les debe de parecer que el Capitolio se pasa de estricto, pero solo intentamos evitar que la situación se vuelva incontrolable. De lo contrario, imperaría el caos, y todos andarían por ahí matándose unos a otros, igual que en la arena. Esta idea de que el mundo entero se convertiría en una arena como las que hay en cada edición de los Juegos del Hambre, la reforzó en dos puntos cruciales de su vida. El primero se dio cuando era un niño y el Capitolio se encontraba asediado por los distritos, que habían comenzado una rebelión que eventualmente perdieron en contra de su gobierno opresor. Durante esos años, Coriolanus experimentó hambre, frío y miedo. Y se le quedó muy grabada la manera en la que cambiaron muchas de las personas que antes de la rebelión eran amigos de su familia. En particular, recuerda una ocasión en la que él y su prima, Tigris, vieron cómo un conocido amputaba la pierna del cadáver de una empleada doméstica, presuntamente para comérsela. El segundo momento crucial ocurrió cuando Snow tuvo que entrar en la arena de la 10ª edición de los Juegos del Hambre. Algunos de los tributos de los distritos, al darse cuenta de su presencia, intentaron asesinarlo. Así que él mató a uno de esos tributos para huir con vida de la arena. Ambos eventos llevaron a Snow a la conclusión de que, cuando las personas se encuentran en una situación desesperada, recurrirán a los medios más violentos posibles para sobrevivir. Sin leyes y sin una fuerza capaz de hacerlas cumplir, creo que no nos distinguiríamos en nada de los animales. O como Hobbes lo escribió en Leviatán: Homo homini lupus, latín que se traduce a el hombre es el lobo del hombre. Para Snow, un gran miedo, si no es que el mayor, es habitar un mundo que esté permanentemente en ese estado natural que Hobbes describe de miedo continuo y peligro de muerte violenta. Un lugar sin cuartel seguro. La condición del hombre es una condición de guerra de todos contra todos. Además de estar influenciada por experiencias propias, la visión de Snow acerca de la naturaleza humana también es alimentada por las creencias y enseñanzas de la doctora Gold, la supervisora de la 10ª edición de los Juegos del Hambre. Ella principalmente desea que Snow llegue a una conclusión sobre por qué son necesarios los juegos. ¿Cuál es el propósito? En la primera película de la franquicia, un Snow más viejo comenta que los juegos son un castigo a los distritos por haber intentado una rebelión contra el Capitolio. Y este castigo debía impartirse de forma de competencia porque de esa manera se balanceaba el miedo generado por los juegos con la esperanza suscitada por la existencia de un ganador. Si solo quisiéramos intimidar a los distritos, ¿por qué no elegimos a 24 al azar y los ejecutamos de una vez? Sería más rápido. Esperanza. ¿Esperanza? Esperanza. Eso es lo único que hay. Más fuerte que el miedo. Un poco de esperanza es efectiva. Mucha esperanza es peligrosa. Una chispa está bien, si es que es contenida. Pero en Balada de pájaros, cantores y serpientes se profundiza aún más en las raíces prácticas y filosóficas de los Juegos del Hambre. Por el lado práctico, Snow menciona: castigar a los distritos no es su único objetivo, sino que forman parte de una guerra eterna. Cada edición de los juegos constituye su propia batalla, una batalla que nos cabe en la palma de la mano en vez de luchar una guerra real que escape a nuestro control. Y nos recuerdan lo que nos hicimos los unos a los otros, y que somos capaces de repetirlo porque somos lo que somos. Control completo y un recordatorio que sirve de advertencia para posibles rebeldes. Pero también está su última expresión, que se va al lado filosófico: somos lo que somos. Y para Snow, así como para la doctora Gold, somos lo que Hobbes creía: brutales, autodestructivos. A los niños les atribuimos una inocencia innata. Y si hasta los más inocentes de los nuestros pueden convertirse en asesinos durante los Juegos del Hambre, ¿qué significa eso? Que nuestra naturaleza fundamental es violenta. Y, por tanto, Snow cree firmemente que el Capitolio está en lo correcto al ser un gobierno totalitario, un leviatán, porque los humanos lo necesitan para sobrevivir. De hecho, no sabemos mucho acerca de cómo el Capitolio se hizo con el control en primer lugar, pero sabemos que la humanidad se encontraba prácticamente extinta por algún evento catastrófico. Así que podemos asumir que los supervivientes estaban desesperados por algo de seguridad y estabilidad, lo cual facilitaría las cosas para que un gobierno así surja.
Como dije, tengo mis problemas con esta manera de pensar. En las dos franquicias analizadas se representa al Leviatán del que Hobbes hablaba, un gobierno duro, como el único capaz de salvarnos de la destrucción. Esa clase de poder absoluto lleva a un tipo de gobierno que no admite cuestionamientos y que es capaz de justificar cualquier acción y política que quieran implementar por el bien de todos. Sobra decir lo peligrosa que es esa manera de pensar, los horrores y las crueldades a los que puede llevar, como una purga o unos juegos del hambre, por ejemplo. Además, esa renuncia a la libertad personal que la sociedad hace para depositar su confianza en esa figura de gobierno que se encargará de mantener el orden, se convierte en una manera de huir de la responsabilidad por nuestros actos. Aquí dos citas de balada de pájaros, cantores y serpientes para ilustrar mi punto. Puedes echarles la culpa a las circunstancias, al entorno, pero las decisiones que tomaste las tomaste tú solo, sin ayuda de nadie. Ya sé que es mucho para asimilarlo todo de golpe. Sin embargo, es fundamental que hagas un esfuerzo por responder a esta pregunta. ¿Quiénes somos los seres humanos? Porque quienes somos determina la clase de gobierno que necesitamos. Parecería que aquí la doctora Gould sí habla de que Snow y todos los humanos deciden lo que hacen, pero ella lo afirma desde la postura de que es inevitable que tomemos decisiones brutales y violentas porque esa es nuestra naturaleza. Así lo dice aquí, así es la humanidad, descarnada. Los tributos, tú mismo, así de fácil desaparece la civilización. Tus exquisitos modales, tu educación, la historia de tu familia, todo aquello de lo que te enorgulleces, arrebatado en un abrir y cerrar de ojos para desvelar lo que eres en realidad. Un chico armado con una porra que golpea a otro hasta matarlo. Así es la humanidad en su estado natural. Y Snow tiene la tendencia de achacarle la culpa de sus actos a las circunstancias. Si traiciona a su amigo, si intenta deshacerse de quien él llamaba su amor, es solo porque no tenía otra opción. Por eso creo que para Snow es tan tentador aceptar la filosofía de Hobbes sobre nuestra naturaleza despiadada, cruel y egoísta, porque si acepta esa manera de pensar, entonces ahí está la razón por la que comete actos que en el fondo le cuesta justificar. Es natural que haga cosas así, porque es quienes somos todos. No hay necesidad de que reflexione y examine su interior, cuestionando sus mentiras, sus traiciones, sus engaños. No hay necesidad de mejorar como personas, de trabajar en nosotros mismos, porque nuestra naturaleza nos obliga a hacer daño, escapa de nuestro control. Y con cada edición de los Juegos del Hambre, Snow se convence más a sí mismo de lo anterior. Como decía una de las citas anteriores, el ver que hasta niños pequeños e inocentes se convierten en asesinos es prueba definitiva de cómo es la humanidad. Pero entonces llega Katniss a la edición 74 de los juegos y destruye esa noción. Cuando Katniss y Pita llegan al final de sus juegos, a ella se le pone en una situación desesperada. Debe elegir entre su vida y la de Pita, entre morir o volver a casa con su familia. Snow espera que ella atraviese a Pita con una flecha. Es lo que él haría. Es lo que cualquiera haría para sobrevivir, porque así somos, ¿no? Excepto que Katniss decide que no hará eso. Decide que prefiere morir junto con Pita, antes que existir en un mundo donde él no exista, y antes de permitir que el Capitolio gane en esta nueva muestra de crueldad. Aunque no nos muestren su reacción, imagino que para Snow ese acto fue inconcebible. Que Katniss eligiera no matar a Pita, aunque eso significaría perder la vida, va en contra de todo lo que Snow cree acerca de la humanidad, y más importante, de sí mismo, porque entonces eso quiere decir que él también pudo haber hecho elecciones diferentes en su vida. No tenía que traicionar a sus amigos y renunciar al amor. Su naturaleza no lo obligaba a hacerlo, simplemente él lo eligió así. Pienso que este choque de ideologías es parte de la razón por la que Snow se obsesionó tanto con destruir a Katniss. Incluso En Llamas, menciona que lo que le interesa es destruir la idea de Katniss, las ideas que ella inspira. Y uno de los planes que él espera tengan éxito en ese aspecto es verla asesinando a aliados en la edición 75 de los Juegos del Hambre. Esa justificación de las heridas que infligimos y ese rechazo a trabajar para mejorar como persona es en lo que deriva creer que somos malos por naturaleza, y simplemente me niego a creerlo. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Somos buenos por naturaleza?
Rousseau también creía que la sociedad llegaba a un contrato social con la finalidad de preservar la convivencia armónica. Sin embargo, él partía de un supuesto completamente opuesto al de Hobbes. Rousseau postulaba que los hombres son pacíficos por naturaleza, pero que en su convivencia con otros es en donde surgen sentimientos de envidia, resentimiento y agresión. Aquí, nota importante, uso el término hombres porque Rousseau hablaba acerca de los hombres en sus escritos. A las mujeres las relegaba a un nivel inferior, no tan intelectual ni con suficiente capacidad de crear. En su libro de 1762 llamado Emilio o de la Educación, él se expresa así sobre el estado natural del hombre. El hombre es un ser naturalmente bueno, amante de la justicia y del orden, que no hay, de ningún modo, nada de perversidad original en el corazón humano, y que los primeros movimientos de la naturaleza son siempre rectos. He hecho ver que la única pasión que nace con el hombre, a saber, el amor propio o de sí mismo, es una pasión indiferente en sí misma al bien y al mal, que ella no se vuelve buena o mala sino por accidente y según las circunstancias en las cuales ella se desarrolla. En otro de sus escritos, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, de 1755, habla sobre cómo la socialización ni siquiera es algo natural, pues no ve razón por la cual un hombre necesitaría la ayuda de otro en su estado natural, en el que está contento con solo satisfacer necesidades básicas. Por el contrario, expresa que la socialización lleva a que el hombre cambie su naturaleza bondadosa. Tal es, en efecto, la causa de todas estas diferencias entre hombres. El salvaje vive para sí mismo. El hombre social, siempre fuera de sí, no sabe vivir más que en la opinión de los demás y de ese único juicio deduce el sentimiento de su propia existencia. Y cuando el hombre entra en contacto con otros, es necesario un contrato social que amortigüe los efectos de la corrupción que el vivir en sociedad genera. Pero Rousseau no ve a ese contrato como un gobernante autoritario como Hobbes y su Leviatán, sino que define al contrato como la suma de las buenas voluntades de todos los individuos en la búsqueda del bienestar. Es decir, como todos somos pacíficos por naturaleza, buscaremos seguir estando bien y en armonía. Entonces, unimos nuestros buenos deseos y todas las decisiones que tomemos irán encaminadas al bien común. Para esto, Rousseau concebía el gobierno ideal como una democracia directa, es decir, en donde absolutamente todos los miembros de la sociedad votan por lo que desean. Me fue más difícil recordar representaciones de esta corriente filosófica en películas o series, porque, primero que nada, se necesitarían personajes que se criaran en ese estado natural solitario que describe Rousseau. Una de las películas en las que podríamos encontrar algo así sería en Tarzán. La premisa es que una pareja y su bebé sobreviven al hundimiento del barco en el que viajaban y llegan a una isla inhabitada por humanos. Estando ahí, un leopardo mata a los papás y una gorila, quien recientemente había perdido a su bebé por obra de ese mismo leopardo, encuentra al bebé humano solito y decide adoptarlo. Así es como Tarzán se cría entre gorilas, elefantes y el resto de la fauna de la isla. La adopción de las ideas de Rousseau se encuentra principalmente en este inicio de la película. Tarzán encaja con lo que el filósofo suizo creía que son los hombres en su estado natural. Era tan pequeño cuando sus padres murieron que podríamos afirmar que no tuvo una influencia humana significativa en su crianza. Y Tarzán es un buen chico. Es amable, coopera con los animales de la jungla, protege a su manada y vive feliz. En la película no se pone a prueba la segunda parte de las creencias de Rousseau, es decir, no observamos si una prolongada interacción con la sociedad, una vez que Tarzán entra en contacto con algunos humanos que vinieron a la isla, lo corrompería. Clayton, un miembro de este grupo de personas, sí es claramente un sujeto despiadado y ambicioso. Podríamos verlo como la representación de la vileza del humano en sociedad, pero en realidad su manera de actuar no es generalizada a los demás miembros del grupo. Jane y su padre parecen ser buenas personas, con interés genuino por ayudar a Tarzán a aprender más sobre el mundo humano y con una curiosidad meramente académica en su mundo. Por eso seguí intentando pensar. ¿Qué ejemplos conozco en donde observemos a alguien que no fue criado por humanos y que no demuestra signos de violencia, sino hasta que interactúa con otras personas? Y finalmente llegué a uno de los mejores ejemplos que se me pudieron ocurrir.
La criatura de Frankenstein. En el libro escrito por Mary Shelley en 1818 y en su adaptación cinematográfica de 1994, por cierto, muero por ver la versión que hará Guillermo del Toro, se nos narra la búsqueda del doctor Frankenstein por conquistar la muerte. Alimentado por experiencias personales, el deseo del doctor titular por entender y controlar la mortalidad humana lo lleva a crear a una criatura a partir de cadáveres. Sin embargo, cuando al fin logra darle vida a su creación, se horroriza ante su aspecto hasta tal punto que intenta matar a la criatura. Pero ésta logra huir y se esconde en el granero de una familia de escasos recursos económicos. En este periodo, la criatura intenta darle sentido a su existencia. No entiende en dónde está, pues fue creado y luego rechazado, sin explicarle qué es el mundo o cómo funciona. Tiene miedo, pues la primera persona con la que interactuó, el doctor Frankenstein, intentó matarlo. Y también se siente solo, sobre todo conforme más tiempo pasa observando a la familia en cuyo granero se esconde. En este tiempo, la criatura se manifiesta como lo hace el hombre que concibe Rousseau en estado natural. La autoconservación es fundamental y casi la única preocupación. Los únicos bienes que reconoce en el universo son la comida, el emparejamiento, el dormir. Las otras emociones que experimenta, como el miedo, fueron de hecho producto de las pocas interacciones que sí tuvo con los humanos. Más adelante, cuando intenta que la familia del granero lo adopte, es rechazado una vez más, y en este punto la criatura engendra un profundo resentimiento contra la humanidad, y específicamente su creador. Maldito creador, ¿por qué formaste un monstruo tan horrible que incluso tú te alejaste de mí con asco? Dios misericordioso hizo al hombre hermoso y seductor a su propia imagen, pero mi forma es un sucio tipo tuyo, más horrible incluso que la misma realidad. Satanás tenía a sus compañeros, compañeros demonios, para admirarlo y animarlo. Pero yo soy solitario y aborrecido. Todo el abandono y rechazo, mezclado con su anhelo de tener la compañía que observaba tenían otros, convirtió a la criatura en un ser homicida, con una rabia inagotable. Las interacciones con otras personas lo corrompieron. Soy malicioso porque soy miserable. ¿No soy despreciado y odiado por toda la humanidad? Tú, mi creador, me destrozarías y triunfarías. Recuerda eso y dime, ¿por qué debería compadecerme del hombre más de lo que él se compadece de mí? ¿No lo llamarías asesinato si pudieras lanzarme a una de esas grietas de hielo y destruir mi forma, el trabajo de tus propias manos? ¿Debo respetar al hombre cuando me condena? Deja que viva conmigo en el intercambio de bondades. Y en lugar de herirlo, le daría todos los beneficios con lágrimas de gratitud por su aceptación. Pero eso no puede ser. Los sentidos humanos son barreras insuperables para nuestra unión. Sin embargo, la mía no será la sumisión de la esclavitud abyecta. Vengaré mis heridas. Si no puedo inspirar amor, causaré miedo. Y principalmente hacia ti, mi archienemigo, porque mi creador juro un odio inextinguible. Ten cuidado. Trabajaré en tu destrucción. No terminaré hasta que desole tu corazón para que maldigas la hora de tu nacimiento. Claro que también tengo mis reservas con esta postura de que el hombre es naturalmente pacífico y la sociedad lo corrompe. Mi primera crítica ya se las mencioné. Esta fue una postura creada sin las mujeres en mente, para empezar. Además de eso, no concuerdo con la parte en la que Rousseau considera que la socialización no es algo necesario ni natural. En la actualidad, hay muchas investigaciones que, por el contrario, muestran que relacionarnos con otros sí es una necesidad con raíces biológicas. A través de muchos estudios de mamíferos, desde los roedores más pequeños hasta nosotros, los humanos, los datos sugieren que estamos profundamente moldeados por nuestro entorno social y que sufrimos mucho cuando nuestros lazos sociales se ven amenazados o cortados. Cuando esto sucede en la infancia, puede conducir a problemas de salud y educativos a largo plazo. Por otro lado, asumamos que es cierto que mediante nuestras interacciones con otros descubrimos sentimientos como la envidia o la avaricia, porque al estar alrededor de otras personas comparamos lo que somos y tenemos con lo que otros son y tienen. En primer lugar, no podemos cambiar vivir en sociedad, a menos que estemos dispuestos a vivir en una isla desierta. Y aunque hiciéramos eso, como ya antes pasamos tiempo conviviendo en sociedad, la pregunta sería, ¿podemos regresar a una versión no corrupta de nosotros? Y aquí vuelvo a la crítica que hacía de la filosofía de Hobbes, solo que aplicada a las ideas de Rousseau. ¿Qué pasa con nuestra decisión? Es decir,
nuestra elección para hacer cosas buenas o malas. Si ya estamos corruptos por la sociedad, ¿qué sigue? Así llegamos a nuestro tercer filósofo, John Locke. En su obra de 1689, Un ensayo sobre la comprensión humana, este filósofo inglés postula que es hasta que tenemos experiencias diversas con el mundo cuando formamos ideas que serán la base de nuestras acciones. Si consideramos atentamente a los niños recién nacidos, tendremos pocas razones para pensar que traen muchas ideas al mundo con ellos. Poco a poco, después, las ideas vienen a su mente y no obtienen ni más ni menos de lo que la experiencia y la observación de las cosas que se interponen en su camino les proporcionan. Locke habla mucho acerca de la importancia de la experiencia y también de la reflexión que hacemos sobre dicha experiencia y lo que suscita en nosotros. Como podrás notar, a diferencia de Hobbes y Rousseau, Locke aquí sí menciona a los humanos como seres que activamente van construyendo lo que son. Para Locke, lo único con lo que el ser humano nace es con ciertos derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad. Y como el humano, a pesar de que Locke no considera que es naturalmente violento o destructivo como Hobbes propone, sí puede decidir ser pacífico o no, se necesita un gobierno. Pero Locke no creía en un autoritario, como el Leviatán de Hobbes, sino uno nacido de él y regido por el consentimiento de la sociedad. Es decir, si no funciona, se puede derrocar, para cambiarlo por uno que sí beneficia a las personas. Better Call Saul es una serie de spin-off que surgió de Breaking Bad. Aquí nuestro protagonista es Jimmy McGill, un abogado que no consigue establecerse como una figura respetada en el mundo legal, principalmente por dos razones. La primera es la sombra que su hermano proyecta sobre él. Charles McGill es uno de los abogados con más trayectoria y prestigio, así que el apellido de la familia es asociado inmediatamente con Charles. La segunda es el pasado de Jimmy. La serie establece que desde que era niño, a Jimmy le gustaba hacer estafas. Fueron escalando en magnitud e ilegalidad hasta que, eventualmente, su hermano tuvo que evitar que fuera sentenciado a varios años de cárcel. Pero Charles le dice que solo lo hace a cambio de que Jimmy cambie y se dedique a vivir honestamente. Él acepta, pero aunque cambia de hábitos, su pasado lo ha marcado de por vida. Nadie puede olvidar las cosas que hizo antes y en varias ocasiones se le describe como un abogado poco deseable. Eres la clase de abogado que la gente culpable contrata. Esto lleva a que el mundo criminal vea a Jimmy como una opción tentadora. Y entonces surge el dilema para él. ¿Debería seguir intentando levantar su carrera aunque no parece tener un futuro muy brillante? ¿O debería tomar a clientes más cuestionables, pero que abundan? De hecho, esa lucha interna se ve manifestada en el alter ego de Jimmy, Saul Goodman, el nombre con el que lo conocen en las calles. Y durante las 6 temporadas que dura la serie, nos invita a preguntarnos, ¿quién es realmente nuestro protagonista? ¿Es Jimmy o Saul? Y habiendo respondido eso, ¿puede nuestro protagonista y la gente en general cambiar? Si seguimos la lógica de Hobbes, Jimmy McGill no puede cambiar lo que es porque nació siendo avaricioso y dispuesto a lo que sea con tal de conseguir prestigio y dinero. El hermano de Jimmy, Charles, parece creer esto. De hecho, en una ocasión se lo dice directamente. Solo sigues lastimando personas. No es cierto. Jimmy, es lo que haces. Lastimas personas una y otra vez. Y luego ese show de remordimientos. Si no cambias tu comportamiento, y no lo cambiarás, ¿Puedo ¿por qué no te... Si seguimos la lógica de Rousseau, entonces no había nada particularmente negativo con Jimmy cuando nació. Es simplemente que se fue topando con personas que moldearon su visión del mundo para adoptar una filosofía en la que quienes no comen son comidos. Hay lobos y ovejas en este mundo, niño. Lobos y ovejas. Decide qué quieres ser. Y si seguimos la lógica de Locke, son las decisiones de Jimmy las que definen quién es. En la serie lo vemos interesarse por otros, ayudar a las personas que quiere. También lo vemos mentir, engañar y defraudar a los que lo rodean. Better Call Saul es una serie increíble. Las actuaciones, la fotografía, la escritura, la hacen la mejor serie que he visto en mi vida. Y tiene numerosas capas de significado y personajes complejos, con matices. Podríamos hablar de muchos temas al mencionar Better Call Saul, pero lo que predomina
es justo el tema de las decisiones que tomamos las personas. En palabras de uno de los showrunners de la serie, Peter Gould, creo que todo el mundo tiene el potencial para ir en cualquier dirección. Tal vez sea una forma mecanicista de ver las cosas, pero pienso en las decisiones que la gente toma. Es la diferencia que haces en el mundo lo que dice si eres bueno o malo. Sé que hay otras formas de verlo. Hay formas religiosas que dicen que lo que es bueno o malo es cómo te sientes por dentro, o tu relación con lo eterno. Y esas son obviamente formas legítimas, pero como dramaturgo, eso es demasiado pretencioso. Como escritor de televisión, me gusta pensar en ello como las decisiones que la gente toma. Sumas las decisiones y eso es lo que eres. Y esa es una forma muy incómoda de verlo a veces, porque significa que tenemos que apoyar las cosas que hemos hecho en la vida o las cosas que no hemos hecho. Pero creo que es una forma productiva de pensar en ello. No solo su hermano, sino también un ex compañero de trabajo, Howard Hamlin, tras haber sido víctima de uno de los engaños de Jimmy y su pareja, Kim Wexler, le dice a Jimmy que él sabe que nuestro protagonista no puede evitar hacer cosas como esta, que él nació así, retorcido. Ustedes no tienen alma. Jimmy, no puedes evitarlo. Chuck lo sabía. Naciste así. Pero, siendo una serie sobre decisiones, lo más importante de nuestra perspectiva de Jimmy McGill no es lo que los demás ven, sino lo que Jimmy decide hacer. En palabras de Locke, siempre he pensado que las acciones de los hombres son las mejores intérpretes de sus pensamientos. En el final de la serie, Jimmy es atrapado por la policía por todos los crímenes en los que se vio involucrado, particularmente durante los eventos de Breaking Bad, será sentenciado de por vida. Pero gracias a sus habilidades como abogado y como vendedor, Jimmy logra que la sentencia se reduzca a 7 años y medio. Sin embargo, tras enterarse de que Kim, el amor de su vida y mejor amiga, recientemente decidió confesar las cosas que hizo junto con Jimmy, nuestro protagonista decide hacer algo diferente. En lugar de seguir adelante con los 7 años y medio que consiguió, Jimmy acepta la responsabilidad de lo que hizo junto a Walter White, que fue ayudarlo a consolidar y mantener un imperio de metanfetamina, que desencadenó en múltiples muertes. También de los eventos que llevaron a la muerte de Howard Hamlin. Y por último, pero ciertamente no por eso menos importante, el papel que jugaron sus acciones en la muerte de su hermano Charles. Tras su confesión, a Jimmy lo sentencian a 86 años en prisión federal. Al final, nuestro protagonista no es una persona u otra, no es Jimmy o Saul. Ambas personalidades son parte de quien es. Todas las decisiones que toma a lo largo de la serie van moldeando su futuro. Todas tienen consecuencias. Y en los últimos momentos que pasamos al lado de Jimmy, este se enfrentó a la pregunta: ¿seguir huyendo de todo lo que ha hecho o aceptar la responsabilidad de sus decisiones? Sabemos que optó por esto último. Un personaje similar es BoJack Horseman. BoJack es un actor que alcanzó gran popularidad en los noventas, pero poco a poco va volviéndose alcohólico y alejando a todos los que lo rodean. La serie trata sobre las diferentes situaciones que enfrentan a BoJack con quien es y las consecuencias de sus decisiones, mientras navega el turbulento mundo hollywoodense. De nuevo, la serie cuestiona la naturaleza humana y la posibilidad que tienen las personas de cambiar. Con BoJack nos encontramos a un personaje que hace cosas verdaderamente despreciables y que al mismo tiempo se la pasa diciendo que quiere intentar ser una mejor persona. En varias ocasiones lo intenta con mayor o menor éxito, con mayor o menor duración. Pero el verdadero problema con todos los intentos que BoJack hace por cambiar sus dañinos hábitos es que vienen desde un lugar superficial. Nuestro protagonista dice que quiere cambiar, pero la realidad es que lo que busca es una validación externa de que es buena persona, sin emprender todo el trabajo interno que requiere el mirar tus acciones con honestidad para aceptar la responsabilidad que te toca. ¿Tú crees que es muy tarde para mí? ¿Qué? ¿Acaso estoy condenado a ser la persona que soy? ¿La persona de ese libro? No es muy tarde para mí, ¿verdad, Diane? No es muy tarde, Diane. Necesito que me digas que no es muy tarde. Bojack, Yo necesito que me digas que soy buena persona. Sé que puedo ser egoísta, narcisista y autodestructivo, pero debajo de todo eso, en el fondo, soy una buena persona y necesito que me digas que soy bueno. Diane. Dime, por favor, Diane, dime que soy bueno.
BoJack durante casi toda la serie le achaca su comportamiento a elementos fuera de su control. Bojack, No sé cómo ser, Diane. No mejora ni se hace más fácil. No puedo seguir mintiéndome, diciéndome que voy a cambiar. Soy veneno. Bojack. Yo vengo de veneno. Tengo veneno dentro de mí y destruyo todo lo que toco. Ese es mi legado. No tengo nada que mostrar de la vida que he vivido y no hay nadie que sea mejor por haberme conocido. Ya sea diciendo que no tiene manera de cambiar lo que es por dentro, o señalando la terrible infancia que tuvo. No puedes seguir haciendo esto. No puedes seguir haciendo cosas de mierda y luego sentirte mal como para justificarlo. Necesitas ser mejor. Lo sé, lo lamento, ¿ok? Estaba borracho y había mucha presión con la campaña del Oscar. Pero ahora que acabó, yo... No, Bojack. Ya basta. El que está mal en todo esto eres tú. No es el alcohol, las drogas o cualquiera de las cosas malas que te pasaron en tu carrera o cuando eras niño. Eres tú. ¿De acuerdo? Eres tú. Que por cierto, sí, fue horrible. No merecía la niñez tan fea como la que tuvo. Pero esas excusas lo único que logran es que BoJack no acepte el trabajo que en verdad conlleva cambiar y que es un proceso doloroso y que lo enfrentará con todo el daño que causó a la gente a su alrededor. El punto en el que BoJack realmente comienza su camino al cambio es durante una entrevista televisada que tiene. La entrevista se da luego de que salga a la luz información que revela que BoJack esperó 17 minutos antes de llamar a una ambulancia para que atendieran a una chica con la que se fue de juerga durante semanas. Cuando a la chica Sarah Lynn le da una sobredosis de alcohol y drogas, BoJack entra en pánico porque él fue el que invitó a Sarah Lynn a irse de fiesta. Ella llevaba unos meses sobria para este punto. Durante la entrevista, además de preguntarle a BoJack por qué no llamó antes a la ambulancia, le preguntan sobre el resto de sus relaciones con mujeres. Y eso deja de manifiesto un patrón que BoJack tiene de salir con mujeres sobre las que tiene poder, ya sea la asistente de su agente, la presidenta de su club de fans o una mujer que acaba de salir de un coma de 30 años. Y lo más interesante de la entrevista es la manera en la que BoJack reacciona. En este momento de la serie, nuestro protagonista ya salió de rehabilitación y aparentemente ha comenzado a cultivar nuevos hábitos. Pero lo cierto es que BoJack aún no ha aceptado su papel en la destrucción que causó. La muestra es cómo se pone a la defensiva en la entrevista mientras insiste en que todas esas cosas están fuera de contexto y que es una buena persona. Eso no es abuso de poder. ¿En serio me vas a decir que no crees que tenías poder en ninguna de esas relaciones? Yo soy un adicto. Una de las primeras cosas que tuve que aceptar fue mi propia falta de poder. Pero Entiendo eso es... que lo que hice fue incorrecto, no lo estoy negando, pero estás tratando de crear esta imagen. Lo haces sonar como si fuera un hombre malo, y yo no soy quien dices que soy. Después de eso, BoJack recae y bebe de nuevo, casi muriendo ahogado en una piscina. Y para cuando llegamos al final de la serie, ha pasado un año desde esa recaída que tuvo BoJack. Ha pasado los últimos meses en prisión porque la piscina en la que casi se ahoga está en una casa que no le pertenece, así que lo arrestaron y sentenciaron. Lo más importante del episodio es que BoJack se despide de todas las personas que estuvieron a su alrededor. Y en estas despedidas vemos al BoJack más honesto que hemos visto hasta el momento. Reconoce el daño que les causó, se disculpa sin tratar de justificarse y acepta que ninguno de ellos lo quiere de vuelta en su vida. Lo que pasará con BoJack después de ese punto es un misterio. ¿Logrará permanecer sobrio? ¿Seguirá trabajando en sí mismo para ser una mejor persona? ¿Volverá a tener amigos? Solo podemos hacer suposiciones. Pero lo que sí vimos en el episodio final fue a BoJack aceptando las consecuencias de la vida que construyó hasta ese punto. Y esta es la postura con la que más concuerdo sobre la naturaleza humana. No me gusta pensar que somos algo predeterminado, ni malos como Hobbes dijo, ni buenos como Rousseau dijo. Esa predeterminación nos da excusas para justificar comportamientos como actos fuera de nuestro control. Es como dice Diane,
otro de los personajes de BoJack Horseman. No existe tal cosa como una mala persona o una buena persona. Solo somos personas que hacen cosas buenas a veces y cosas malas otras veces. Y todo lo que podemos hacer es tratar de hacer menos cosas malas y más cosas buenas. Pero jamás vas a ser bueno, porque no eres malo. Así que tienes que dejar de usar eso como excusa. Y no por creer esto, quiere decir que no reconozca que todos vivimos en un contexto que nos lleva a pasar por experiencias que nos moldean. En Better Call Saul ya expliqué cómo todo estaba en contra de Jimmy para que pudiera levantar su carrera como abogado. En BoJack Horseman no puedo pasar por alto la manera en la que Hollywood protege y fomenta el comportamiento de agresores como BoJack. Y de la misma manera, nosotros vivimos en un mundo con sistemas que generan desigualdades económicas, raciales, de género, que impiden que todos tengan las mismas oportunidades en la vida. Creo que el balance en nuestro comportamiento se puede resumir con esta frase: cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Reconoce que el mundo hace cosas con nosotros, nos afecta, pero no niega la responsabilidad que tenemos de nuestras decisiones y las acciones que conllevan. Me recuerda a esta conversación en La Primera Purga, que es la cuarta entrada de la franquicia, en la que una de las protagonistas le dice a otro que, a pesar de que crecieron en el mismo lugar, eligieron caminos diferentes de vida. Ella se volvió activista y él narcotraficante. No tengo otra forma. No me vengas, yo también crecí aquí. Todos debemos decidir en la vida, sanar o herir, y tú elegiste lo segundo. Pero reconocer la responsabilidad que tenemos sobre nuestra vida es algo intimidante. Suena a esta otra frase: el hombre está condenado a ser libre. Nuestra libertad como algo maravilloso, pero también como una enorme responsabilidad. Al final del día, creo que lo que nos debemos unos a otros es intentar siempre ser mejores personas. Dejar este mundo aunque sea un poquito mejor de lo que estaba antes. Pedir perdón cuando nos equivocamos, corregir nuestros hábitos destructivos y hacer eso mismo una y otra vez. ¿Tú qué piensas sobre la naturaleza humana? ¿Buena, mala o ninguna? Me encantará leer tus opiniones en los comentarios. Y si tienes sugerencias de temas que te gustaría que abordara en futuros videos, también escríbeme tus ideas. Mi nombre es Andrea Aleji, muchas gracias por ver mi video. Si te gustó, dale like. Y para ver más contenido como este, suscríbete a mi canal en el que hablo sobre películas, series y telenovelas. Puedes dar clic en la campana para que se te notifique cada que subo un nuevo video. Cuídate y... Esta no es una prueba. llegamos al final del video. ¡Hasta la próxima!